en este recuento, hermanos, que hemos venido teniendo de las 7 iglesias allá en el libro del Apocalipsis, que para muchos, hermanos, es un libro que infunde un poquito de temor, da miedo quizá, pero cuando vamos analizándolo poco a poco, entendemos que muchas de las cosas que hay ahí, su contenido, es para nosotros también, hoy día. Y no es la excepción cuando estamos hablando de las 7 iglesias, ¿ya? Del libro del Apocalipsis. Esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia ya de la Odisea. Hablamos de esta iglesia, ese nombre, la Odisea, nos suena así como un nombre de una telenovela o una novela que hemos leído, ¿verdad? Hay un libro que se llama La Odisea y es completamente contrario a lo que el contenido en la iglesia se refiere. Importante esto, hermanos. Esta iglesia, su palabra va a simbolizar un poquito de tibieza, indiferencia y compromiso. Algunos teóricos destacan con fuerza su significado. Es una ciudad que su fundador fue Antíoco II y esta iglesia lleva el nombre en honor a su esposa Laodice. Dice que la Odisea era un centro bancario de gran importancia en su entorno. O sea, se manejaba mucho dinero. Al igual que las demás iglesias, era un paso importante también de comercio. Ahí también era paso de la lana y las prendas finas. Entonces, ustedes pueden imaginarse lo que conlleva el entorno de la Odisea. Pero también era importante porque era una ciudad donde se desarrollaba mucho la medicina y había un famoso producto, el colirio frigio, que supuestamente curaba la inflamación. Entonces, estamos hablando de, en su tiempo, una ciudad muy importante. Bancario, el comercio y también la medicina. 3 aspectos muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Esta ciudad, alrededor del año 60 después de Cristo, dice que fue destruida por un terremoto. Y producto de su buena economía y su poderío en las finanzas, dice que rápidamente pudieron reconstruir esta ciudad sin tener la necesidad de recurrir al emperador. Vea qué maravillosa era esta ciudad. Era muy importante. Otro factor que nos asimila a nosotros es que en su entorno estaba rodeado de aguas termales, que al mezclarse con el agua de los manantiales fríos, resultaba una mezcla tibia y nauseabunda, totalmente impropia para beber. De ahí esto es importante porque más adelante vamos a hablar un poquito de este tema. Entonces, no era cualquier iglesia, una iglesia muy importante en su tiempo. Y por último, algo que quería rescatar con ustedes es que la Odisea formaba parte de un grupo de 3 congregaciones que conocemos por los escritos de Pablo. Tenemos, en primera instancia, la Odisea, tenemos ahí a los Colosenses y también la epístola a los Efesios, la cual Pablo quería referirse. Y ya entrándonos más en el mensaje, quiero que me acompañen allá el libro de Apocalipsis. En el capítulo 3, y vamos a empezar allá en el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí Jesucristo, hermanos,
denota aquel a quien se personifica la verdad. También se percibe en él un sentido de plenitud y finalidad. Jesucristo, el creador de todo, el Padre de la fidelidad, del amor. Ese es Jesucristo. Viene introduciéndose él como punto importante acá. Pero también en el versículo 15 va directamente a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras. Él conoce todo, hermanos. Todo lo que acontece en el ámbito espiritual de las iglesias. La Odisea no era la excepción. Le dice: yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Y dice: ojalá fuese frío o caliente. Es decir, no deja nada en medio. Le dice: o eres frío o eres caliente. ¿Y por qué se denota esto, hermanos? Bueno, algo sucedía en esta iglesia. Algo importante estaba sucediendo, que el Señor le recalca que o es frío o es caliente, pero no puede ser tibio. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos de meditar. Debemos de razonar. Y no solamente razonar, sino también poner en práctica. Porque quizás no estamos muy lejos de lo que acontecía con la iglesia de Odisea. Esa palabra, tibio, hay que tomar esto muy en cuenta. Dice, el contraste es entre las calientes aguas medicinales del Hierópolis y las frías aguas puras de Colosa. Por lo tanto, la iglesia no proveía ni refrigerio a los espiritualmente cansados, ni sanidad a los espiritualmente enfermos. Algo estaba aconteciendo con esta iglesia, que no proveía ni una ni la otra. La iglesia hoy, a nivel mundial, está pasando por ciertos cambios, y cambios importantes, que hacen que cada vez se parezca un poco más a esta iglesia, a la Odisea. Los cambios tecnológicos, los cambios sociales, políticos, económicos, ayudan o están ayudando a que la iglesia se esté transformando, y no como el Señor quiere. La iglesia está pasando hoy momentos sumamente difíciles, en la cual la gente hoy anda tibia, porque no son ni fríos ni calientes, andan tibios, porque dicen que realmente aman a Cristo y que están haciendo su voluntad, pero al mismo tiempo, hermanos, la iglesia o los miembros están sufriendo cosas importantes en su vida personal, en su vida espiritual. Y esto es de suma importancia, y por eso yo les decía que hay que recalcar, hay que razonar en esto todos los días. Esos cambios, hermanos, hacen de que no se esté atendiendo debidamente como debe ser. En muchos contextos, en muchas áreas, muchos de los miembros, hermanos, andan así como el pasito tuntún. Un ratito con Cristo y un ratito con el pecado. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras fuertes, hermanos. Son palabras fuertes, y quizá la similitud la lleva acá el Señor, porque en este contexto dice: te vomitaré en mi boca. Es que es una figura impactante, pero una de las, y tal vez una de las demás connotación que tiene en el Nuevo Testamento. Dice que los extranjeros que entraban a la Odisea
por primera vez, al intentar beber, donde se unían las aguas termales y las aguas frías, dice que solían vomitarla. Y todavía esto causaba náusea. Esa unión de las aguas frías con las aguas termales hacía que la persona ignorante llegase a beber y de una vez a vomitar. De ahí podemos entender la connotación que le está dando el Señor. Te vomitaré en mi boca. Palabras fuertes, hermanos. Es una palabra, hermanos, que se dijo hace muchos años. Y está recalcando, está impactando a nuestra sociedad hoy. Cuando el cristiano no anda como debe ser, cuando anda tibio, ¿será que quizá cuando no hacemos la voluntad del Señor, el Señor nos está espiritualmente vomitando de su presencia? Porque como dice él, yo conozco tus obras. ¿Y qué podemos esconder, hermanos, delante de la presencia de Dios? Nada. Quizá entre nosotros, hermanos, podemos venir un primer día de la semana acá y gozarnos todos en familia, pero ¿qué es lo que está sucediendo detrás de nosotros? ¿Qué es lo que está pasando por nuestra mente? Espiritualmente hablando. ¿Cómo andamos? Cuando estudiamos acerca de estas iglesias, deberíamos jalar para nuestro saco. Porque en algún momento determinado, nuestras acciones no son las idóneas, no son las que el Señor quiere. Te vomitaré de mi boca. Es una palabra muy fuerte. Es algo que realmente no quisiéramos que se mencione en nuestra vida. Está fuerte, hermano. Y entendemos una cosa, que Dios, hermanos, es un Dios de amor. Pero también, hermanos, Él quiere que su pueblo ande conforme a su voluntad. Él quiere que su pueblo, hermanos, se apegue a sus estatutos al 100%, no a medias. Porque cuando decimos vamos a hacer las cosas a medias, es como que anduviésemos tibios. Y menciona, ojalá fuese frío o caliente. Es decir, ojalá estuviera 100% conmigo o ojalá no estuviera 100% conmigo, pero estás en el medio o quieres andar en el medio. Son dos extremos, hermanos, donde no hay nada en el medio. O somos de Cristo o no lo somos. Y acontecía, hermanos, también algo muy importante acá. Algo que tal vez a veces a nosotros nos desvía la atención para andar con Cristo. Versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, era una congregación pudiente. El entorno de la Odisea era un entorno de mucho, como decía, de mucho comercio, de mucho manejo económico, pero algo estaba sucediendo en la iglesia. Era una iglesia, hermanos, que se estaba empobreciendo porque el enfoque que siempre nos quiere dar el Señor
no es que pongamos la mirada en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Tenían riqueza en lo material, pero estaban siendo pobres espiritualmente. Qué extraño que el pueblo de Dios en semejante lugar estuviera desprovisto de gracia espiritual. Era algo raro. Había mucho dinero, pero eran pobres. Había abundancia de la mejor ropa del mundo, pero andaban desnudos. Había sanidad para muchos en la facultad de la medicina, pero dice, eran ciegos. Tres aspectos que se manejaban a cabalidad en la Odisea: riqueza, vestimenta y medicina. Y de esto estaban desprovistos esta iglesia. Este es un triste comentario sobre cómo están las cosas hoy en día en muchos cristianos que viven en la sociedad opulenta, con abundancia de todo excepto de aquello que puede evitar que sean como los laodicenses, miserables, pobres, ciegos y desnudos. La peor de su condición era su total ignorancia. La ignorancia de las cosas espirituales. La ignorancia, hermanos, de cada vez estar más lejos del Señor en vez de acercarse. Entendemos, hermanos, que esto a menudo trae una confusión para el cristiano. Cuando ponemos más énfasis en las cosas materiales, en las cosas físicas y descuidamos lo espiritual. Eso era lo que estaba ocurriendo en la Odisea. Se les había olvidado de dónde provenía la verdadera riqueza. Dice allá, versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el consejo que le está dando el Señor a esta iglesia. Es una metáfora, hermanos, de la verdadera fidelidad que debemos de tener para con el Señor. La verdadera riqueza del ser humano, la verdadera salud del ser humano y la verdadera vestimenta del ser humano proviene de Cristo. Porque cuando llegamos a Cristo, hermanos, Él nos acoge, Él nos provee lo necesario, Él nos da lo que necesitamos, hermanos, para poder vivir, tanto física como lo principal, espiritualmente hablando. Y a veces, hermanos, despreciamos lo que el Señor nos da y buscamos las migajas del mundo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los que conocemos un poquito de este metal precioso, sabemos que el mejor oro, hermanos, tiene que pasar por el fuego para ver si verdaderamente es oro refinado. No es cualquier oro el que está diciendo acá el Señor que compres, sino un oro en especial, un oro fino. En otras palabras, nos está diciendo, acérquense a mí, que yo voy a proveer de ustedes lo necesario. Cuando nosotros, hermanos, vamos a las aguas del bautismo, ahí, hermanos, dejamos espiritualmente la suciedad. Espiritualmente, hermanos, cuando nos sumergimos en las aguas, esas aguas ahí quedan
espiritualmente hablando, negras de la suciedad que tenemos nosotros. Y una vez que salimos de las aguas del bautismo, salimos con ropas blancas, limpios, espiritualmente como bebés. Este mes, hermanos, hemos experimentado eso. Hemos visto cómo 3 personas se quitaron, hermanos, la inmundicia, el pecado, y se vistieron de las ropas finas. No de la ropa fina que vendían ahí en la Odisea, sino la ropa fina espiritual que solamente puede darla Cristo. Esa ropa reluciente. Y no solamente en la ropa, hermanos, sino también el olor que emanamos cuando llegamos a Cristo. Porque cuando estamos fuera de Él, se siente, hermanos, un hedor, una hediondez espiritual. Esa hediondez que solamente hace el pecado. Y dice, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es lo que hace el Señor. El Señor verdaderamente al que ama, lo va a alinear, lo va a reprender para que podamos, hermanos, seguir esa senda y entrar siempre por esa puerta angosta. Muchas veces, hermanos, volvemos a ver a esa puerta angosta y nos da temor. Pero no nos da temor, hermanos, entrar por la puerta amplia. Tal vez usted se fija por la puerta angosta, hermanos, y dice, llena de tropiezos, llena de espinos. Y nos fijamos a la par a la puerta amplia, una entrada triunfal de carnaval. Pero ese final, hermanos, es un final triste. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermanos, me gusta esa frase, porque no viene de hombre, viene de Dios. Así, hermanos, como poniéndolo lo más cercano posible, nosotros, hermanos, los que tenemos hijos, el amor no solamente es de dar y dar lo que el muchacho necesita o la muchacha necesita. El amar también es a veces darle por donde hay carne. Y tal vez a nuestros padres les dolió reprendernos a nosotros. Y tal vez a nosotros nos duele también reprender o castigar a nuestros hijos. Pero si esa es la medicina necesaria para que ellos aprendan en la vida, entonces hay que utilizarla. Al Señor no le gusta castigarnos. Pero lo hace, hermanos, porque a veces andamos desalineados. A veces por voluntad propia. A veces por influencias. A veces, hermanos, nos enojamos en esta vida con el Señor cuando el Señor no nos complace con las cosas que queremos. Entonces, ¿saben qué? Me voy de la iglesia. Ya no quiero seguir en ese grupo. ¿Cuántos ejemplos hemos tenido? Hermanos, esta era la Odisea. Esta era esta iglesia. ¿Y cuántas iglesias del Señor hay que tienen esta misma característica? ¿Fríos o calientes? No, pero quieren estar tibios y no se vale.
El Señor dice, no se vale así. O son míos o no son. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, uno de los versos más hermosos que podemos encontrar dentro de la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Upe, buenas. Vengo con las buenas nuevas de salvación. ¿Le ha pasado a ustedes, hermanos? ¿Le ha pasado a usted, hermanos, que usted es un emisario, un mensajero del Señor? Y usted ha tocado la puerta de aquellos que necesitan escuchar de Cristo, aquellos que necesitan escuchar lo que Él tiene para ofrecerles. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto que las personas abren la puerta y escuchan lo que realmente hay en este hermoso libro? Personas se sientan a escudriñar y a estudiar la palabra del Señor y dicen, yo quiero ser cristiano, yo quiero bautizarme para estar limpio del pecado. Aquí hay un montón de ejemplos de eso. Todos aquellos hermanos que alguna vez escuchamos la voz de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, es porque en algún momento determinado de sus vidas alguien llegó a hablarle a usted de Cristo. Usted dejó que Cristo entrara. Y quizá pasaron una semana, días, meses, usted dice, voy a bautizarme. Por la misericordia del Señor. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, entendemos, hermanos, que se predicaba la palabra y en el momento la persona obedecía. No tenía que hacer un estudio largo de 2, 3 meses, de un año. Y muchas de esas personas no tenían conocimiento, sino que el conocimiento lo fueron adquiriendo una vez que obedecieron a Cristo. Y fueron creciendo y madurando. Y fueron haciendo buenas obras. Y fueron grandes hombres y mujeres que entregaron su vida a Cristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Esto me remonta, hermanos, allá a aquel último pasaje que iba, momento que iba a tener el Señor antes de su muerte. Cuando instituyó la cena del Señor. Hermanos, qué momento allá en ese lugar alto, ese lugar donde estaban los 12. Y el Señor cenando con ellos. Qué momento más gratificante, hermanos, porque espiritualmente cuando oímos estas palabras, también ese momento espiritualmente lo vivimos cada primer día de la semana, porque somos parte del pan y también somos parte del jugo. Tomamos el pan y tomamos el jugo. Estamos cenando con el Señor, recordando. Pero también, hermanos, el Señor nos está diciendo, yo quiero entrar en el corazón, en la vida de cada una de las personas, pero no puedo forzar a las personas a hacer algo que no quieren. Esto es algo que depende de ellos, no de mí, dice el Señor, depende de ellos. Si verdaderamente me aman, entonces van a obedecer. Y hemos leído una tras otra vez aquel pasaje de 1 Pedro, ¿verdad que sí, hermano Cris? El Señor es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, más que todos vengan ¿qué? Al arrepentimiento.
Y eso era lo que el Señor quería de esta iglesia en la Odisea. Que hubiese un arrepentimiento, un cambio. Hermanos, podemos decirlo así, prácticamente las 7 iglesias. Las 7 iglesias eran iglesias pudientes allá en el Apocalipsis. Estaban ubicadas en un lugar estratégico, un lugar de mucho comercio. Pero había algo en estas iglesias. Por eso el Señor siempre menciona la palabra: yo conozco tus obras. Él las conoce. Si usted, hermano, piensa de que usted está haciendo algo mal, algo malo, y nadie te ve, es posible que la óptica humana no llegue a alcanzar a ver lo malo que estamos haciendo. Es una realidad. Pero al ojo que todo lo ve, nada se le escapa. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ocultarme de la gente, de los humanos, de los seres vivos, seres humanos? Y realmente a la postre, del ser más importante, yo no me puedo escapar. Es para meditar, hermanos, es para poner las barbas, los hombres y las mujeres, el pelo en remojo, y de autoanalizarnos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Pero recuerden, hermanos, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, mientras usted tenga ese aliento de vida, usted puede hacer los cambios significativos en su vida. Cuando ya partamos de este mundo, hermanos, como dice el dicho, ¿para qué confites en el infierno si no me los puedo comer? Una vez que partamos de este mundo, hermanos, bye bye. No more, no más. Ya no se puede, como dicen, ya no se va a poder llorar sobre la leche derramada. Ya no más. Una vez que muramos, comienza el juicio. Dice la palabra, el lloro y qué, crujir de dientes. Y por eso, hermanos, no es de preocuparse, sino es de ocuparse. El Señor cada vez está más cerca, cada vez más. Y dice, ya para ir terminando, esto es casi la misma, es el mismo desenlace que tiene casi todas ese mensaje de las iglesias. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En uno de los apartados a las iglesias dice, el que venciere, yo os daré ¿qué? La corona de vida. Pero aquí está mencionando que Él nos va a sentar ¿qué? En el trono. Entonces, a los que vencen, a los que lleguen a la jornada final, se les va a dar la corona. No solamente eso, sino se va a sentar también en el trono. Qué maravilloso sería o va a ser ese gran acontecimiento. Hermanos, yo estoy luchando, al igual que ustedes. Y sé que estos hermanos allá en la Odisea, esto fue un golpe bajo, una llamada de atención, un jalón de orejas. Ese es el propósito, hermanos, por la cual nosotros decidimos hablar un poquito de las 7 iglesias allá en el libro de Apocalipsis. El mensaje profundo, oculto, es para que abramos los ojos, para que prestemos atención, porque el Señor conoce nuestras obras y quiere que esas obras no sean tibias,
sino que sean frías o calientes. Pero que sean las obras que realmente agraden su nombre. Sean obras, hermanos y hermanas, de hombres y mujeres dignos al llamado que nosotros hemos tenido. Estamos ejerciendo, hermanos, la profesión más importante de todas. Dentro de la iglesia del Señor hay muchos profesionales. Habemos muchos profesionales. Hay profesores, hay doctores, hay un sinnúmero de profesionales. Pero sobre todas esas ocupaciones o profesiones, la más importante es la que nosotros estamos llevando a cabo, ser cristianos. Y esa, hermanos, es la que mejor dividendo, mejor paga va a dar. Porque el patrón de patrones, Cristo Jesús, nos está observando, nos está viendo y quiere, hermanos, que cada uno de nosotros ejerza esa ocupación, esa profesión de la mejor forma. ¿Y qué mejor forma? Es estando siempre con Él, haciendo su voluntad y siendo mensajero de las buenas nuevas que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Que estén bien hoy, mañana y siempre. Y que la bendición del Señor esté siempre, o sea, parte de sus vidas. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús.